Se han suspendido las conversaciones de paz. El precio del petróleo ha subido. Y el presidente Trump se pregunta, ¿qué está pasando? Está intentando entender todo esto. Han ocurrido muchas cosas desde que incluso estábamos en nuestro programa más temprano hoy. La parte iraní ha salido a decir que han suspendido sus conversaciones de paz con Estados Unidos. El presidente Trump dijo inicialmente, creo que fue a CNBC, que iba a llamar a Netanyahu para averiguar qué está pasando con el tema del Líbano, porque ese es precisamente el argumento del lado iraní, que se debe a los ataques de Estados Unidos y también de Israel, dirigidos específicamente al Líbano y a la aceleración de su avance allí. Irán ha dicho, por tanto, que se ha violado el alto el fuego. Así que ya ni siquiera van a seguir hablando, ni a intentar ver si es posible recomponer todo esto y averiguar qué demonios está pasando. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Matt Ho, siempre un buen amigo, ex capitán del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ex funcionario del Departamento de Estado y actualmente subdirector de la Eisenhower Media Network. Ahí tenéis la dirección en pantalla. Matt, bienvenido otra vez al programa. Ha sido un momento muy oportuno para tenerte aquí. Están pasando muchas cosas. Sí, hola Danny, me alegra verte. Gracias por invitarme de nuevo. Siempre es un placer tenerte. Así que vamos a entrar directamente en lo más candente. Pon ese de CNBC que tenías ahí. Fue hace un rato. Antes estaba el de The Wall Street o el de The Washington Post el que salía ahí. Me pareció interesante. CNBC estaba informando que, bueno, esto es lo que está pasando. El presidente Trump le dijo a CNBC, no me importa si las negociaciones de paz se han terminado. Ese es su punto de partida. No estoy seguro de cuándo se publicó exactamente, pero todo esto habrá sido en la última hora, o incluso menos. Trump le dijo a CNBC que iba a preguntarle al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, qué está pasando con el Líbano. Y eso, por sí solo, es una declaración bastante preocupante. Que no lo sepa ya, porque es algo bastante central en toda la guerra. Y que él diga eso en voz alta en CNBC ya es en sí mismo una muestra y una prueba de lo desconectado que está de lo que está pasando aquí. Además, dijo que tampoco le preocupaban los precios del petróleo, que se dispararon tras el informe de que Irán bloqueará por completo el paso de petróleo por el estrecho de Hormuz, además de suspender las negociaciones con Estados Unidos. Y después, según CNN, Irán también está diciendo que podría cerrar el Bab el-Mandeb en el Darro, realmente sumiría al mundo en una crisis total si llegara a ocurrir. Pero antes de nada, ¿qué opinas de todo esto? ¿Te sorprende? No, no me sorprende. Llevamos, o mejor dicho, los medios llevan semanas con ese ir y venir constante de lo harán o no lo harán. Y por alguna razón, los mercados siguen reaccionando de forma absurda a todo esto. Mira, ahora mismo, la última vez que lo vi, el Brent estaba otra vez en 97 y probablemente llegue a 100 en algún momento del día. Empezó la jornada, ¿a cuánto? A 92 o algo así. Y mientras tanto, los directivos de las petroleras ya están diciendo que esperemos un precio del crudo en julio de 150 o 160, por la sencilla razón de que las reservas se están agotando. Todo esto se viene diciendo desde hace meses, y aún así los mercados no reaccionan en consecuencia. Los medios actúan como si todo lo que está pasando fuera la primera vez que lo oyen, o como si tuvieran que dar crédito a cualquier cosa que salga de la Casa Blanca. Así que creo que muchos de nosotros estamos hartos de esto. Diría que ese es el sentimiento general entre muchos, y me imagino que mucha gente que nos ve o nos escucha siente lo mismo, completamente hartos y hasta mareados del tema. Y ahora tenemos al presidente de los Estados Unidos. Hace un par de semanas dijo que las preocupaciones económicas de las familias americanas no le importan, y ahora dice que no le preocupa el precio del petróleo, que en realidad no le interesan las negociaciones.
Los iraníes hemos visto cómo han respondido con ataques de represalia golpe por golpe a todo lo que los estadounidenses han hecho militarmente en las últimas semanas. Incluso, ya sabes, el mando central dijo que interceptaron un misil balístico iraní, y parece que lo hicimos con, un par de nuestros chicos en el campamento Arafat. No sé, quizá intentaban atraparlo o algo así. Pero vamos, la idea de que haya algún motivo para tanta arrogancia, para tanta confianza, para tanta prepotencia con todo lo que se está acercando, sería fascinante si no fuera tan repugnante. Ya lo he dicho antes, si Donald Trump fuera una serie de Netflix, no me perdería ni un episodio. ¿Qué va a hacer ese loco esta semana, eh? Ya sabes que algo se viene. Eso va a aparecer ahí en algún momento, pero ya veremos cuánto daño se hace mientras tanto. De hecho, hablando de eso, hay como un trasfondo en ese episodio del que estás hablando. Te mostramos lo que dijo en CNBC hace más o menos una hora, justo unos minutos antes de que saliéramos en pantalla, literalmente hace solo unos minutos. Dice que publicó 2 mensajes con apenas unos minutos de diferencia. En el primero, comentó que había tenido una llamada muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu ayer, y que no habrá tropas yendo a Beirut, y que las que ya estaban en camino han sido retiradas. Y del mismo modo, a través de representantes de alto nivel, dijo que había tenido una muy buena conversación con Hezbollah y que acordaron que cesarán todos los disparos, que Israel no los atacará y que ellos tampoco atacarán a Israel. Y luego pasa al segundo tema, que por lo visto ahora sí le importa. Las conversaciones con la República Islámica de Irán siguen a un ritmo muy rápido. Gracias por su atención a este asunto. Nos vemos en el próximo episodio de la serie de Netflix que tenemos aquí. Pero bueno, escuche, quiero decir, sigamos mirando la primera parte. Primero, no creo, a ver si lo tengo aquí. Sí, creo que sí. Israel había ordenado a las fuerzas de defensa renovar los ataques sobre Beirut. Eso no significaba que fueran a enviar tropas allí, sino que iban a empezar a lanzar bombas de largo alcance. Así que no estoy seguro de que Trump dijera eso exactamente en Truth Social. Lo que dijo fue que Netanyahu había afirmado que no habría tropas yendo a Beirut. No estoy seguro. Quiero decir, si miras un mapa, hay bastante distancia desde donde están las tropas israelíes hasta Beirut, así que no creo que eso estuviera previsto. Pero los bombardeos, desde luego, sí. Gary, ¿todavía tienes ese fragmento de sonido de Netanyahu que pusimos esta mañana? ¿Sigue cargado? No lo veo ahí abajo. Si puedes ponerlo, lo que dijo sobre eso, porque es importante. Menciona una ciudad concreta ahí dentro. Lo veremos en un momento cuando lo saque. Pero, Matt, vuelve a esta parte de aquí. ¿Qué opinas de lo que dijo hace apenas unos minutos? Que de repente Netanyahu dice algo así como, vale, perfecto, recogemos las cosas, nos volvemos y todo está bien. ¿Tú qué piensas? No, yo no me creo nada de eso. No creo que él sepa lo que está pasando. Me parece el ejemplo perfecto del caso del artículo 25, ¿no? Quiero decir, por poner solo un ejemplo de muchos, de docenas de casos parecidos que hemos visto en los últimos 3 meses o en el último año y medio ya. El sábado, por ejemplo, dijo que los iraníes habían aceptado dejar de buscar un arma nuclear y así, etcétera, etcétera. Y luego el Ministerio de Exteriores iraní sale diciendo, no tenemos ni idea de qué está hablando, no hemos acordado nada. Y ahora dice que las negociaciones están casi terminadas. ¿Eso es lo que está diciendo ahí? Mientras tanto, los iraníes, hace como una hora, no sé exactamente cuándo, pero hoy mismo, los iraníes han dicho que las negociaciones se han roto. Ya no vamos a enviar más comunicados, ni más negociaciones, ni memorandos, ni mensajes a través de los pakistaníes hacia los estadounidenses. Los iraníes están básicamente deteniendo el proceso de negociación, si es que se puede llamar así. Todo es, ya sabes, indirecto. Pero también los iraníes, de forma muy contundente, creo que fue Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores iraní, dijeron con total claridad que las violaciones en el Líbano son violaciones de todo el acuerdo de alto el fuego. No lo vamos a tolerar.
Y gracias, Gary. Y luego los iraníes también dijeron que si Benjamin Netanyahu e Israel continúan con este ataque en el Líbano, tendrán que responder. Y concretamente los iraníes advirtieron que si los israelíes llevan a cabo esos ataques en Beirut, Irán responderá contra el norte de Israel. Y hemos visto a Hezbollah haciendo prácticamente lo mismo durante la última semana, lanzando ataques de nuevo contra el norte de Israel. Alcanzaron un par de aldeas, un par de pueblos, todo como resultado de los bombardeos israelíes al norte del río Litani, al norte del río Zahrani, avanzando hacia los suburbios de Beirut. Y ahora, este fin de semana, los israelíes cruzaron el río Litani. No sé hasta qué punto lo cruzaron realmente. Y bueno, aquí estamos, en plena niebla de guerra. Algunos informes dicen que los israelíes no pueden moverse en absoluto durante el día por culpa de los drones de Hezbollah. Y otros informes, en cambio, dicen que están cruzando el Litani como si fueran el tercer ejército cruzando el Elba o algo así, ¿no? Quiero decir, no estoy del todo seguro de lo que está pasando sobre el terreno, pero desde luego, este punto de inflexión al que hemos llegado, en el que los iraníes sienten que ya han tenido suficiente, quizá eso sea lo que quieren decir los mensajes. Quizá ese sea el sentido de todo esto, que los iraníes ya han tenido bastante. Por otro lado, cuando lo miro así, pienso que este ha sido el plan de Israel para, no sé hasta qué punto fue algo planeado o improvisado, pero su plan para sabotear el acuerdo de alto el fuego, continuando con los bombardeos cada vez más al fondo del Líbano. Mira, los israelíes han matado ya casi tantos libaneses como personas murieron en Irán a manos de los estadounidenses y los israelíes. Así que desde luego, los iraníes, una vez más, dicen que ya han tenido suficiente, mientras los israelíes siguen actuando en el Líbano. Eso provoca una respuesta iraní, y entonces se acaba el alto el fuego, ¿no? Así que, ya ves. Creo que así se entiende mejor el mapa. Puedes verlo en la pantalla. Estas zonas verdes, al norte de la frontera israelí, son las áreas donde las tropas del IDF se han desplazado. Ves que el río Litani está justo ahí, en el centro, se puede ver claramente en la pantalla. Esto muestra que han avanzado un poco más allá, solo un poco. No está claro hasta dónde exactamente. Pero fíjate, Beirut está mucho más al norte, ni siquiera aparece en el mapa. Así que no hay tropas en ningún lugar cerca de Beirut. Entonces, si Trump dice algo como, tranquilos, no hay tropas israelíes del IDF yendo hacia Beirut, Netanyahu probablemente pensará, sí, claro, estamos de acuerdo, porque en realidad no las había. Pero lo que no dijo es que no fuera a bombardear la zona. Y déjame enseñarte, creo que ya lo tenemos preparado aquí. Esto es lo que Netanyahu dijo esta mañana sobre los bombardeos en Líbano. No habrá una situación en la que Hezbollah ataque nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, y sus centros de terror en Beirut y en Dahiyya queden fuera de nuestro alcance. Así que él está diciendo que no, hombre, estos tipos han estado atacando algunas ciudades del norte de Israel sin ningún motivo, absolutamente sin motivo alguno, y que como lo han hecho, no van a permitir que esos terroristas sigan adelante. Incluso esa zona de la que habla, Dahiyya, y puede que lo esté pronunciando mal, es una parte de Beirut que quiere atacar. Ahora bien, ¿tú qué crees? ¿Qué probabilidades hay de que Netanyahu haya dicho eso esta mañana y que, después de una llamada con Trump, diga, vale, ¿sabéis qué? Olvidadlo, chicos. Recoged todo y volved acá. Sí, creo que no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna. También es interesante ver el precio del petróleo. Esta mañana, a las 9:20 hora del este, estaba en $91. Me pregunto, bueno, como dije, la última vez que lo miré, hace más o menos una hora, ya estaba en 97, probablemente camino de llegar a 100. Así que creo que eso también dice algo sobre cómo se sienten los mercados con todo esto. Y esos mercados han estado increíblemente irracionales en los últimos 3 meses. Pero incluso así, muestra que estamos volviendo a esa situación.
Yo pensaba, Danny, que quizá este tipo de alto el fuego indefinido, este conflicto congelado, este proceso de ir tanteando el terreno, duraría hasta agosto, hasta que llegara la verdadera presión económica sobre Estados Unidos, cuando los precios del petróleo subieran. Pero luego todos los productos derivados, todos los subproductos del petróleo y del gas, toda esa cadena de suministro, esos problemas del lado de la oferta, empezarían de verdad a afectar a la inflación en Estados Unidos. Y calculaba que eso pasaría más o menos en agosto. Y creo que en ese momento la Casa Blanca habría dicho, vale, tenemos que encontrar la forma de declarar una victoria y salir de esto. Déjame preguntarte algo. Okay, hang on. Even before you finish this here, let me ask. Help me understand what even you perceive. Ayúdame a entender cuál es, según tú, la lógica. ¿Por qué, si todos los fundamentos apuntan en esa dirección, y si hubiéramos seguido en esa fase de conflicto congelado, íbamos a esperar hasta agosto, cuando el daño ya se está manifestando, en lugar de hacer algo ahora para evitarlo, sabiendo perfectamente que va a ocurrir? Porque es la misma irracionalidad que la de los mercados, creo yo. No quiero llamarlo esperanza, porque no lo es. Es más bien miedo. Es más una reacción contra el sistema. Pero en el caso de la Casa Blanca, se trata más de las limitaciones políticas que tienen. Sienten que no tienen margen de maniobra en esto. Y no estoy mostrando simpatía hacia la Casa Blanca, solo intento entender cómo están afrontando la situación. Los atacan desde su propio partido por querer acabar con la guerra. Los atacan los demócratas por querer acabar con la guerra. Incluso entre los demócratas progresistas, no hay voces que pidan poner fin a la guerra. Verás, no estamos oyendo a Bernie Sanders, ni a Ocasio-Cortez, ni a Ilhan Omar, ni a Rashida Tlaib, ni a nadie hablar de poner fin a la guerra, de la necesidad de alcanzar una negociación. Hablan mal de la guerra, la critican, sí, pero ¿dónde está la llamada, digamos, a un final negociado del conflicto por parte de los demócratas progresistas? Y por supuesto, los ataques a la administración por tu parte en las últimas semanas han sido deliberados y bien coordinados, inspirados por AIPAC y el lobby israelí. Así que creo que la Casa Blanca, junto con el relato que ha venido presentando y Donald Trump también, ya sabes, durante más de una década en relación con Irán, se han metido en un callejón sin salida. Déjame hacerte esa pregunta. Me alegra que lo hayas mencionado, porque de hecho, como introducción, por si alguien no vio nuestro programa anterior de hoy, fue esta mañana. En realidad se publicó a la 1 de la madrugada, pero Trump se estaba quejando de eso. Dijo algo así como, oye, es que los demócratas y esos republicanos que parecen tan poco patrióticos no entienden que me resulta mucho más difícil hacer bien mi trabajo y negociar cuando los oportunistas políticos no paran de hablar y de meter ruido y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no oigo ese mismo ruido por parte de algunos de esos supuestos demócratas? Hablabas de Bernie Sanders, de AOC y de varios otros progresistas. No veo ninguna razón por la que no estén pidiendo el fin de esta guerra, sobre todo Bernie Sanders, porque vamos, ha vivido de eso en el pasado, pero desde luego no es amigo de Israel. Así que, ¿qué pasa? ¿Dónde está el movimiento contra la guerra? Los demócratas ven esto como algo políticamente beneficioso. Dos cosas. Primero, los demócratas quieren que la guerra continúe. Se opondrán, claro, pero igual que con la guerra de Irak, si tuvieran la posibilidad de ponerle fin, no lo harían, porque consideran que estar en contra de una guerra que va mal, una guerra perdida, les resulta mucho más rentable políticamente que acabar con ella. La otra parte es que quieren estar del lado correcto en todo esto. Y ahí es donde los demócratas corporativos, moderados, centristas, lo entienden perfectamente. Desde luego, el Comité Nacional Demócrata, el DSCC y todas esas otras organizaciones del Partido Demócrata lo entienden. Mira, si Donald Trump llega a un acuerdo con los iraníes y esto va a causar un gran disgusto en el lobby israelí.
tanto que van a retirar la financiación, ¿vale? Van a quitar fondos a algunos de sus candidatos. Así que cualquier candidato de Trump en las elecciones de mitad de mandato que haga campaña diciendo que Donald Trump hizo lo correcto al permitir que Irán mantuviera su programa de misiles balísticos, al descongelar los activos iraníes o al entregar miles de millones de dólares a los iraníes. ¿Sí? Cualquiera de esos candidatos va a quedarse sin financiación por parte de AIPAC y del lobby israelí. Y ese dinero irá a parar a los demócratas pro-israelíes. Esto es lo que AIPAC y el lobby israelí han hecho antes, durante décadas, básicamente. Así es como mantienen el orden, así es como imponen disciplina. Y no veo ninguna razón para pensar que el lobby israelí no vaya a imponer disciplina también contra Donald Trump. Así que esta idea de que si él llega a un acuerdo, los demócratas piensan que podrían beneficiarse políticamente consiguiendo el apoyo del lobby israelí en las elecciones a la Cámara, en los distritos donde el candidato republicano es alguien de Trump y apoya el acuerdo de paz de Trump. Creo que así es como los demócratas lo están viendo. Oponerse a esta guerra solo de palabra, sin hacer nada para acabar con ella, porque les conviene más si los estadounidenses siguen sufriendo una inflación del 8% en noviembre, y todo el mundo entenderá de dónde viene eso. Y además, si él finalmente logra un acuerdo, pueden darle la vuelta y usarlo para conseguir el apoyo del lobby israelí, que abandonaría a Donald Trump por culpa de ese acuerdo. Es increíblemente cínico, pero así es como funciona ese partido. Y por eso no hay un movimiento contra la guerra, políticamente hablando, a nivel nacional. Los demócratas presentaron la resolución de poderes de guerra, pero tú, yo y todo el mundo sabemos que eso no sirve de nada. Primero, probablemente sea inconstitucional. Y oye, deberíamos invitar a Bruce Fein para que hable de eso. Bruce sería genial hablar de ese tema. Pero toda esta idea de que incluso si se aprueba, pasan dos cosas. Una, Trump la veta y no cambia nada. O, de alguna manera, si todo el Partido Republicano cambia de opinión, anulan el veto. Y luego se aprueba la resolución de poderes de guerra y se supone que Donald Trump debe decir voluntariamente, vale, voy a traer a las tropas de vuelta a casa. Pero no hay ningún mecanismo de aplicación. Que se apruebe una acción bajo la resolución de poderes de guerra no significa que el Congreso no pueda aprobar leyes. Que haya dinero destinado a la guerra no significa que el Departamento de Defensa no pueda gastarlo en la guerra. No se supone que lo hagan. Pero ¿alguien cree de verdad que la administración Trump va a decir, bueno, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos han aprobado esta resolución de poderes de guerra? Así que qué pena, tenemos que acabar la guerra. Quiero eso no va a pasar. Así que esto es lo que los demócratas presentan como su herramienta para acabar con la guerra. Algo que en realidad no tiene fuerza alguna. No tiene ninguna posibilidad de tener un efecto real. Y en general, la oposición demócrata a la guerra es completamente teatral. Totalmente teatral. Quiero decir, fue a finales de marzo, más o menos, cuando los demócratas se suponía que iban a votar para aprobar la resolución de poderes de guerra en la Cámara. Y en lugar de hacerlo, se fueron de vacaciones por Semana Santa. Ya sabes, ahí vimos cuáles eran sus prioridades. No hay ningún interés en poner fin a esto. Así que, si lo resumo, estamos fastidiados. Ese es el titular, porque al pueblo estadounidense no le importa a nadie. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los hombres y mujeres de los que hablo, tampoco importan. A nadie le importa si viven o mueren. 3 están muertos, 400 heridos, que sepamos. Eso es lo que se ha dicho públicamente. Nuestras 16 bases están dañadas o destruidas, ¿verdad? Y ahora el precio del gas vuelve a dispararse. Además de eso, tuvimos a Art Berman, un experto en la industria del petróleo, para aclararlo. Por cierto, no prestéis demasiada atención a ese precio en papel que estaba en 90 y algo cuando estuvo en nuestro programa. Perdón, era en los 80 cuando habló del WTI. Pero él dijo, fijaos en el precio al contado.
But he said, look at the spot price. The spot price at that day was $130. El precio al contado ese día era de $130 por barril. 130. Por eso los precios de la gasolina siguen subiendo, incluso cuando el precio en los mercados baja. Así que, en todos los sentidos, nos están tomando el pelo. Y ahora ni siquiera tenemos la posibilidad de una solución o de esperanza a través del proceso político, porque a ninguno de los dos malditos partidos les importa lo más mínimo la gente. Y cuando uno de ellos podría tener algo de ventaja, porque los estadounidenses no están contentos con algunas de estas cosas, se niegan a usar esa ventaja, porque claro, sería políticamente inoportuno, y prefieren aprovecharse políticamente dentro de unos meses. Así que nadie, salvo quizá Matthew Hoh, está dispuesto a hacer algo ahora mismo para ayudar a la gente o para poner fin a esta guerra absurda y sin sentido. ¿He resumido bien la idea? Creo que lo has entendido bien. Sí, lo has entendido bien. Quiero decir, toda la absurda situación de, claro, la Junta aquí, ya sabes, sacando el tema de los precios del petróleo. Y cuando Dan habla del precio en papel, para quienes no estén familiarizados con eso, se refiere a los futuros, es decir, al petróleo que se entregará más adelante. ¿Cuánto estás pagando ahora por el petróleo que se entregará dentro de 60 días o en la fecha que sea? Ese petróleo no existe todavía. Hemos tenido a los directivos de las compañías, a las casas de comercio, a las firmas financieras, a las empresas de transporte marítimo. Hemos oído, ya sabes, a todo el mundo decir que el petróleo se acaba, que todas esas reservas, ya fueran los cargamentos de petróleo iraní o ruso que estaban flotando en barcos por todo el mundo, unos cientos de millones de barriles, o las reservas estratégicas de petróleo, unos 400 o 475 millones de barriles que se destinaron a esto. Todo eso se agota a principios de julio. Así que si hoy, 1 de junio, estás comprando petróleo para recibirlo el 1 de agosto, ¿cómo pagas por algo que no existe? ¿Cómo pones precio a algo que básicamente todo el mundo dice que no va a estar disponible? Quiero decir, la irracionalidad aquí, la absurdidad, y eso genera, ya sabes, pero esto, otra vez, esto es una guerra. Exacto. Por eso todas las guerras que tú y yo conocemos, en las que hemos estado implicados o que hemos estudiado a lo largo de las décadas que llevamos vivos, todas se han basado en una gran y brillante mentira. Y así, una contribución tras otra, para mantener viva esa mentira, ¿no? Para que la burbuja siga creciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando el petróleo sube a 150, 160 dólares el barril? Creo que por eso pensaba que los estadounidenses estaban considerando esperar hasta agosto, o que la decisión era esperar hasta agosto antes de hacer cualquier concesión, porque así al menos tienen la pistola apuntándoles a la cabeza. Y ya estamos fastidiados, en el sentido de si la Casa Blanca entiende cómo van a funcionar las cosas, como parece que la mayoría de la gente sí lo entiende. Y quién sabe lo que la Casa Blanca realmente comprende o le importa. O ya sabes, quiero decir, Donald Trump diciendo que no le importan las negociaciones, que no le importan las finanzas de las familias estadounidenses, que no le importan los precios del petróleo. Quiero decir, hay que tomarle la palabra, y todo lo que sabemos de él parece indicar que es ese tipo de persona a la que de verdad no le importan esas cosas. Así que bueno, ¿cuál es la salida para ellos entonces? ¿Cómo salen de esta situación? Incluso antes de que lleguemos a lo que ellos puedan querer hacer, la situación está cambiando mientras estamos en directo. Esto es de hace 14 minutos, así que llevamos más tiempo al aire ya. Israel e Irán están amenazando con nuevas acciones militares. Sí, has oído bien, no es un error. Israel ha emitido una orden de evacuación para las afueras del sur de Beirut, un bastión de Hezbollah, el grupo respaldado por Irán, pero el ejército iraní ha advertido que podría haber ataques de represalia. Déjame ver, creo que tengo aquí un par de cosas más. Esto viene de Mohsen Rezaei, si pronuncio bien su nombre, que es el principal asesor militar del líder supremo, que la paciencia de Irán tiene un límite.
No vamos a permitir que continúe el bloqueo y tampoco se va a tolerar una escalada de tensiones en Líbano. Además, la agencia Fars News informó que la Guardia Revolucionaria iraní dijo que Irán considera que cruzar las líneas rojas en Líbano y Gaza equivale a una guerra directa y supone un coste para su seguridad nacional. Y creo que otro informe, creo que fue el que mostró Gary, decía que una de las alternativas que barajan es cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo. Todo esto está en un equilibrio muy frágil y podría estallar en cualquier momento. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, este es el cálculo entre Irán e Israel, lo entendemos. Ellos no querían este alto el fuego. Quieren que la guerra ocurra. Buscan esos resultados. Ya sea un cambio de régimen, una guerra civil o una inestabilidad enorme en Irán que saque a Irán del panorama geopolítico de Oriente Medio. Todos entendemos lo que Israel intenta hacer aquí, igual que con su invasión y ocupación del Líbano, lo que quieren conseguir. Así que no sorprende que estén haciendo esto. Pero los iraníes, quiero decir, pero claro, entonces esto es una cuestión de que los iraníes estén siendo empujados a actuar por los israelíes, que los iraníes estén viendo los mismos videos que nosotros vemos desde el Líbano, y que su paciencia, su disposición a permitir que eso ocurra, haya llegado al límite. Y también creo su frustración con los estadounidenses. Pero aún así, no lo entiendo del todo. Hemos visto antes a los iraníes actuar con paciencia, así que me sorprendería que respondieran con represalias. Desde luego la idea me gusta. Quiero decir, me gusta la idea de que se enfrenten a los israelíes. A ver, no me malinterpretes con todo esto, ¿vale? Pero la cuestión es si realmente es lo correcto para Irán, en el sentido de que al dejar que los israelíes te provoquen para que respondas, ¿no estarías cayendo en los planes israelíes y estadounidenses de reactivar todo esto? No estoy del todo seguro. Sí, esa sería mi preocupación. Yo sinceramente creo que los iraníes deberían seguir esperando. El tiempo juega a tu favor. Si miras atrás, ya has demostrado que puedes contraatacar, que puedes responder y sabes que no vas a pasarte de la raya. Tu economía puede resistir más que las otras. Tienes a Yemen en reserva. Los hutíes son un aliado en reserva. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué reiniciar esto ahora si no es el momento adecuado, sobre todo en Siria? Ese es el problema. Puede que hayan calculado que era un momento oportuno por todas esas afirmaciones absurdas que llevan semanas circulando, sobre todo en los medios occidentales, diciendo que ni siquiera sabemos quién manda. ¿Es la Guardia Revolucionaria? ¿Es Galibaf? ¿Son todos ellos? Nadie lo sabe. Bla, bla, bla. Pues bien, basta con mirar. Acabo de mostrar lo que dijo el asesor principal del líder supremo. Este es Galibaf, el principal negociador. Dijo que el bloqueo naval y la intensificación de los crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista son una prueba clara de que Estados Unidos no está cumpliendo el alto el fuego. Cada decisión tiene un precio, y esa factura está a punto de llegar. Y luego tenemos al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos constituye, sin ambigüedad, un alto el fuego total en todos los frentes, incluido el Líbano. Cualquier violación del alto el fuego en un frente se considerará una violación en todos los frentes. Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de esa ruptura. Quiero decir, por todas partes, vemos declaraciones cada vez más firmes, un mensaje unificado, que suena como si realmente estuvieran pensando en actuar. Y eso me preocupa, porque puede que hayan calculado que este es un momento oportuno y perciben debilidad por nuestra parte. Porque imagina, si lo que has descrito, si hicieron la versión larga, estoy completamente seguro de que eso formó parte de su conversación. Pero claro, también puede que simplemente nos vayamos apagando, que desaparezcamos poco a poco.
Pero yo puedo imaginar a los tipos de la Guardia Revolucionaria iraní que llevan décadas conteniéndose, y sobre todo desde que Soleimani fue asesinado, desde que destruyeron su embajada en Siria, desde que el líder de Hamas fue ejecutado y asesinado en Teherán durante la investidura presidencial, todo ese tipo de cosas. Y ahora creo que están diciendo, viendo cómo bajan las reservas estadounidenses e israelíes y teniendo nuestras bases de misiles aquí, podemos lograr una victoria militar, no solo resistir más que ellos. Y se entiende que eso pueda resultar atractivo para algunos. Me preocupa que estén yendo por ese camino. Vale, creo que hay dos ideas quizá, Dani, ¿no? Una que pueden igualarlo. Sería simplemente un toma y daca, un ojo por ojo. Bien, los israelíes lanzan ataques sobre Dahiyya, matan a cierto número de libaneses. Los iraníes responden lanzando misiles balísticos contra el norte de Israel. Y luego los israelíes no continúan con los ataques y tampoco responden con ataques sobre Irán. Pero, sinceramente, no creo que él pueda controlar eso. Porque primero, los israelíes no van a seguir el patrón clásico de escalada. Y segundo, tampoco van a contenerse, sobre todo cuando creo que los israelíes quieren reanudar toda la guerra. Eso es lo que me preocupa. Una cosa, si los israelíes tuvieran las mismas dudas que los estadounidenses sobre volver a poner esto en marcha, no, los israelíes quieren que esto se reactive. Ahora bien, lo otro que decías, si Irán tiene realmente la superioridad en misiles y drones que creemos que tiene, entonces, exactamente, deja que la guerra siga durante 5 o 6 semanas, hasta llegar al punto en que hayas superado a los estadounidenses, a los israelíes y a los árabes, y tengas ya una capacidad tal y sin oposición contra cualquier objetivo en la región. Voy a desviarme un poco contigo, porque has mencionado algo que me parece muy importante comentar. Dijiste que Israel quiere que esto se reinicie. Está claro que han intentado sabotear los altos el fuego, desde Trump, desde el principio. Puede que eso sea lo que algunos de sus líderes políticos quieren, pero desde un punto de vista militar, no estoy tan seguro de que sea así. Porque aquí está la cuestión, y no es una pregunta retórica, es una pregunta real. Según lo que puedas evaluar, desde una perspectiva diplomática, política y militar, si Israel se saliera con la suya, da igual si lo empezaron ellos, lo empezamos nosotros o lo reinició Irán, no cambiaría nada. Si consiguen lo que quieren y todo vuelve a empezar, Irán va a empezar a responder con fuego. Y ya sabemos que su capacidad de interceptar es mucho menor de lo que se dice públicamente, así que algunas cosas van a pasar y van a seguir sufriendo más daños. Mientras tanto, lo que ellos van a lanzar contra Irán es limitado y no va a penetrar en esas ciudades de misiles de las que tanto hablamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí, del lado israelí? Obtienen su guerra. ¿Y después qué? Sí, o sea... Creo que la idea es que eso arrastra a Estados Unidos a una guerra sin fin con Israel. Bien. Pero los inventarios, tío, se han acabado. Sí, en ese sentido. Ya no los tenemos, así que no podemos seguir indefinidamente. Pero Irán, por lo visto, puede aguantar más que nosotros. Y cuando se nos acaben esos DATs y los Impact 3 y todo eso, entonces será barra libre para que los drones pasen. Pero hay que recordar que esto es lo que pasa con las naciones, sobre todo con estados como Israel, que se basan en un ideal de supremacía, ¿verdad? Es esa idea de que están destinados a ganar, de que no pueden perder contra ese tipo de gente, ¿no? Y además, se piensa que Estados Unidos, la última vez, en realidad no se comprometió del todo, pero que esta vez los estadounidenses sí lo harían. Los israelíes también creen que simplemente los iraníes no fueron golpeados con suficiente fuerza, que al pueblo iraní, bueno, solo mataron a unos 3.500 iraníes, más o menos. No son tantos, ya sabes, para los israelíes. Ha matado ya a casi tantos libaneses. Así que creo que también va por ahí. Y te entiendo cuando hablas de sus reservas de munición, ya sea de defensa aérea o de ataque.
Sus pilotos de la Fuerza Aérea están agotados. Sabes, los informes que tenemos decían que las salidas habían bajado al 50% al final de las 5 semanas de campaña, porque tanto los pilotos como los aviones estaban agotados. Y eso, en 7 semanas no se ha solucionado. Así que ya ves, la idea de que los políticos harán lo que quieran a pesar de la realidad militar, Dios mío, Dani, hay tantos libros sobre eso. ¿Cuántos libros habrá en la biblioteca sobre ese tipo de cosas, verdad? Y creo que eso es lo que se percibe por parte de los israelíes. La idea de que esta es la mejor oportunidad que se les ha presentado, que este es el propósito mesiánico de Netanyahu, establecer Israel para 1000 años creando las condiciones, reordenando Oriente Medio y asegurando la dominación israelí. Tienen un apoyo político bastante amplio para hacerlo. Así que si no lo hacen, pasa lo mismo que en Estados Unidos, donde la presión política sobre Netanyahu es enorme en este tema. Es una situación completamente distinta, pero el tipo de preocupación política interna es el mismo. Benny Gantz, por ejemplo, se ha pronunciado en contra de los altos el fuego, y figuras como Yair Lapid o Naftali Bennett crearon partidos enteros basados en la oposición a esos altos el fuego. Así que, políticamente, por razones internas, para los israelíes tiene mucho sentido reanudar la guerra, aunque eso vaya totalmente en contra de lo que probablemente les esté diciendo su propio ejército. Y ya hemos visto al ejército israelí hablar públicamente sobre ello. Hemos oído a gente decir que estamos al borde del colapso. Lo dijo hace meses, ¿sabes? Y aún así siguen adelante. Así que bueno, creo que esto refleja la realidad de lo que hacen los políticos, sobre todo aquellos que son supremacistas, que creen tener un destino, que actúan movidos por una ideología o por un propósito más grande, o que ven este momento como la oportunidad que tienen para hacerlo. Si Gavin Newsom o Gretchen Whitmer están en la Casa Blanca en el año 2029, todo esto se acaba. Podremos seguir haciendo lo que queramos con los palestinos, pero la guerra a gran escala ya no podremos hacerla. Así que creo que eso forma parte de los cálculos que están haciendo. Hay otro aspecto con los iraníes, solo una cosa más que también tienen que tener en cuenta, los estados árabes. Y la idea de que quizá por eso los iraníes podrían volver a la guerra o estar dispuestos a hacerlo, como decíamos antes, en lugar de ser pacientes y esperar, que es lo que yo sugeriría. Pero desde luego, el argumento que pueden tener los iraníes es que si vuelven a la guerra, la presión sobre los estados árabes va a ser enorme. Ya hemos visto las fracturas que han surgido en los últimos 90 días entre los estados árabes del Golfo, dentro de la alianza estadounidense, en esas relaciones. Y claro, esos países están sufriendo un dolor económico muy real. Eso inevitablemente se convierte en tensión y presión política. Y eso puede que no sea algo que los estados árabes puedan soportar para siempre, quizá 2 o 3 meses más, si esto vuelve al tipo de guerra que vimos en marzo y abril. Así que eso también podría formar parte del cálculo iraní. No solo podemos resistir esta guerra económica, este juego de a ver quién cede antes, sino que no vamos a ser los primeros en derrumbarnos. Serán los estados del Golfo o los estadounidenses. Su economía, su sociedad, su política no están preparadas para una inflación del 8 o 9%. El pueblo iraní puede soportarlo. Llevamos décadas haciéndolo. Pero quizá el cálculo también sea que, ¿sabes qué? También podemos resistir un regreso a esta guerra de una forma en la que nadie más puede hacerlo. Así que militarmente, como decías, estoy de acuerdo contigo. Los estadounidenses y los israelíes, mira, si la última vez solo pudimos aguantar 5 semanas antes de declarar un alto el fuego, ¿qué pasará ahora si la guerra dura 6? En eso estoy totalmente de acuerdo. Y además está esta otra cuestión, la económica y la política. ¿Podrán los estados árabes del Golfo soportar esto, igual que el resto del mundo? Tienes razón, hay presión sobre los japoneses y los surcoreanos, ¿verdad? Quiero decir, la presión que ya hemos visto,
Heck dice que quiere que saquemos a España de la OTAN. No estamos enviando 5,000 soldados a Alemania. No estamos enviando esos Tomahawk a Alemania. A lo mejor van a Polonia, quién sabe. Pero ya sabes, la presión que se ha ejercido hasta ahora ya es bastante. Y quizá los iraníes estén pensando, ¿sabes qué? Si repetimos esto una vez más, las cosas podrían romperse de verdad. Además, ellos también pueden mirar hacia su propio lado. Dudo en usar la palabra locura, porque quizá no lo sea. Puede que sea algo calculado y que simplemente no les importen las consecuencias, o puede que sea una ignorancia de un nivel que nunca habíamos visto en este grado de gobierno, en todos los ámbitos, entre nuestras élites. Y eso es lo que pasa. Miran esta situación. Esta mañana hice un programa sobre todos esos belicistas, todos esos animadores que dicen, volvamos y terminemos de Grace. Déjame interrumpirte un momento, porque estamos hablando de este tema de la locura. Me preocupa tu salud mental cuando dices cosas así. Es una preocupación válida, aunque rezar y leer la Biblia me ayuda a mantener los pies en la tierra, así que con eso estoy contento. Pero no deja de ser un reto. Ahora bien, lo que estas personas tienen que hacer, lo que tienen que concluir, no solo observar, es que lo que voy a mostrarles ahora es real. No es una hipótesis, no es una burla, es real. Si alguien ha dicho que deberíamos volver y terminar este trabajo, y cualquiera de estas personas, ya sea en Israel, en la administración o en otros lugares, dice, volvamos a las operaciones de combate activo, tenemos que pensar, porque hay un informe, según los medios occidentales, que dice que 30 de 33 de estas llamadas ciudades misil o metros misil, como se les llama aquí, a lo largo de la frontera del Estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, están operativas. Esta fortaleza de granito de Yazd, en concreto, fue atacada al menos 6 veces al principio de la guerra y nunca llegó a quedar fuera de servicio. Así que uno podría decir, oye, ¿por qué no usamos los mismos misiles que lanzamos la primera vez y los disparamos otra vez contra las mismas fábricas de misiles, a ver si conseguimos destruirlas? Bueno, también estaría bien. Esta vez llevemos nuestro ejército. Reunamos, no sé, 1 millón de nuestros hombres. Y tantos cuantos de de 15 podemos conseguirlos. Y luego crucemos la montaña para intentar gravegas y lograr una victoria negociada. Así que hagamos una de esas dos cosas, o las dos. Porque si no defiendes eso, si no dices que vamos a volver a atacar esas bases de misiles con los mismos misiles de los que ya hemos usado una gran parte, o no dices que vamos a entrar por tierra y tomar el control como hicimos en Irak en 2003 y en 1991, básicamente, entonces no puedes decir que estás siendo sensato y lógico, porque no hay manera de pensar que unas cuantas bombas más vayan a conseguir en los próximos 40 días lo que no lograron en los 40 anteriores, o en 45 o 50 o lo que sea, y entonces te quedas sin misiles interceptores. ¿Y qué vas a hacer cuando de repente Irán, que todavía tiene esas bases de misiles, aunque hayas reducido algunas, empiece a lanzar todos esos drones y tú no tengas nada con lo que derribarlos? Creo que tienes más posibilidades, Daniel, de hacer una sesión de espiritismo y conseguir que vuelva el reparto de los cañones de Navarone. Gregory Peck y Anthony Quinn, ¿verdad? Que los tengan. Tienes más posibilidades de que, no sé, actores muertos hace décadas destruyan esas ciudades de misiles al estilo de otra vez los cañones de Navarone, que de que funcione cualquiera de las otras opciones que tienes. O sea, eso muestra en qué punto estamos. Ese dibujo me recuerda también además a lo que estamos afrontando aquí en el sentido de que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Confiamos en esos esquemas, ¿verdad? Sobre todo ahora, después de una campaña aérea de 5 semanas cuyo objetivo, entre otros, era arrasar esas instalaciones y apenas las ha arañado.
Ya sabes, levantar un poco de escombros, mover unas piedras sueltas, básicamente parece eso. Y aún así me recuerda a aquellos esquemas que vimos de Israel hace un par de años. Los dibujos, las representaciones de los búnkeres de Hamas bajo los hospitales que, por supuesto, nunca existieron. Y esos dibujos, esos esquemas, eran un completo disparate, pura basura. Y creo que eso es justo lo que tenemos delante. Creo que si pones esas dos cosas una al lado de la otra, ves que por un lado hay un país, una fuerza, un liderazgo que hace lo que dice, que da valor a las palabras, que actúa con coherencia, y por el otro lado, el lado bajo el que vivimos, todo es relato, fantasía, propaganda, puro Hollywood. En ese sentido creo que eso es lo que está saliendo a la luz aquí. Ya lo hemos comentado muchas veces, pero en el fondo se trata de un viejo imperio que está fracasando. Un imperio del siglo XX enfrentado a una realidad del siglo XXI. Así que bueno, no sé muy bien qué opciones hay aquí, militarmente hablando. No hay opciones, quiero decir. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están totalmente sobrecargadas. Seguro que lo viste. Se suponía que iban a retirar del servicio al USS Nimitz este año, el portaaviones, y al final lo mantuvieron un año más en activo. Tenemos 11 portaaviones y no pudimos retirar uno porque los demás están todos en los astilleros en mantenimiento. Así que tuvieron que sacar este de su proceso de retirada y ahora está navegando en operación. Y claro, te preguntas, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están esos otros barcos? ¿Dónde están esos otros portaaviones? ¿De verdad no podemos tener más de 2, quizá 3, en el mar al mismo tiempo? En esta guerra existencial entre el bien y el mal, en la que se trata de evitar que Irán consiga un arma nuclear y lance una bomba atómica al mundo. No podemos parar. Quiero decir, creo que ejemplo tras ejemplo, se ve claramente la pobreza, la vacuidad, la superficialidad del imperio estadounidense aquí. Y creo que lo que acabas de mostrar, esa incapacidad para hacer algo realmente significativo contra los iraníes. Bueno, ¿cómo ha cambiado eso en las últimas 7 u 8 semanas? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué han desarrollado los estadounidenses? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos construido? ¿Qué hemos añadido a nuestras fuerzas que pudiera cambiar el resultado respecto a la campaña aérea de 5 semanas que tuvimos en marzo y abril? Nada. Están hablando de introducir ese, ¿cómo se llama? El Black Eagle, o como se llama ese misil hipersónico del que están hablando. Sí, déjame contarte algo. Doug McGregor me acaba de enviar esto mientras estábamos en directo. Pensé que quizá lo usaría, pero me pareció interesante, y apuesto a que a ti también te lo parecerá. Esto es de Ben-Gvir, de hace solo unos minutos. Dice, señor primer ministro, usted dijo que un primer ministro fuerte le dice sí al presidente de Estados Unidos cuando es posible, pero no cuando es necesario. Este es el momento de decirle no a nuestro amigo, el presidente Trump. Es el momento de decirle no. Ahora es el momento de hacer lo que se requiere, lo necesario. Atacar a Hezbollah, liberar las manos de nuestros combatientes y devolver la seguridad al norte frente a Hezbollah. Así que la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Netanyahu le va a hacer caso? Lo único que tenemos hasta ahora es lo que el presidente Trump publicó en su Truth Social, diciendo, tuve una muy buena llamada con Netanyahu y no habrá tropas yendo a Beirut. Cualquier tropa está regresando. Pero luego tienes a Ben-Gvir diciendo que sí, que ahora es el momento de decirle no. ¿Qué crees que va a pasar con todo esto? Sí, quiero decir, para los israelíes, casi, no sé muy bien cómo decirlo, pero casi sientes cierta simpatía por ellos, por tener que lidiar con Donald Trump, ¿no? Quiero decir, yo no la tengo, claro, pero esa idea de que están tratando con una persona así fue que hace 5 o 6 días, cuando Donald Trump publicó un mensaje diciendo que el acuerdo estaba hecho, el 23 de mayo, dijo que estaba prácticamente negociado y que solo faltaba su aprobación. Sí, lo recuerdo muy bien, porque en medio de todo eso, tenía ese momento que todavía me hace reír a carcajadas. Hablaba de todos los barcos y de cómo las tripulaciones iban a volver a casa con sus esposas.
gracias a mí, vuestro presidente favorito. ¿Cómo se trata con alguien así? Vale, a ver, si eres un adversario es una cosa. Estás tratando con una persona que está loca. Pero si eres un aliado, y volvemos a Henry Kissinger, eso de que es peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero mortal ser su aliado. Pues eso, cuando tienes a un emperador loco al mando, y de nuevo no tengo ninguna simpatía por los israelíes en este caso, pero desde luego se puede entender que, madre mía, con este tipo, cada 15 minutos publica algo nuevo en sus redes que contradice en el mensaje anterior. Ben-Gvir, claro, eso era de esperar. Ben-Gvir es un psicópata. De hecho, es un terrorista condenado. ¿Sientes cierta simpatía por Trump por tener que tratar con él? Quiero decir, solo lo pregunto. No, no lo creo, porque Donald Trump se ha puesto él mismo en esta situación. Exacto. Quiero decir, Donald Trump es con quien los israelíes tienen que tratar. Los estadounidenses no tienen que tratar con los israelíes. Bien dicho. Tenemos otras opciones, tenemos más alternativas. Sí, exacto. Quiero decir, además, no es que sea algo que nos convenga estratégicamente ni moralmente por muchas razones. Pero en fin, para los israelíes están atados a Trump. Y claro, Ben-Gvir fue condenado como terrorista en un tribunal israelí. Él y Bezalel Smotrich están siendo investigados por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, y es probable que se emitan órdenes de arresto, igual que las que hay contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. Bezalel Smotrich, por cierto, desfiló en el desfile del Día de Israel en Nueva York, junto con un grupo de otros, digamos, criminales de guerra y aspirantes a criminales de guerra, que vinieron desde Israel para participar en ese desfile en Nueva York. Ese fue, por supuesto, el desfile por el que se criticó duramente al alcalde de Nueva York en todo el país por no haber asistido. Pero ya sabes, ¿por qué iba a hacerlo si Bezalel Smotrich y muchos otros, ya sabes, criminales de guerra israelíes forman parte de eso? Así que sí, pero quiero decir, este año otra vez volvemos a lo mismo, Danny. Para los israelíes, esta es la mejor oportunidad que tienen. Su visión de Israel, el gran Israel, de tomar lo que consideran necesario, de completar su dominio en Oriente Medio, de alcanzar sus fronteras bíblicas. Ya sabes, para el Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, el partido que ha estado en el poder en Israel durante la mayor parte de las últimas 4 décadas, o al menos parece haberlo estado, quiero decir, en su programa está escrito que habrá soberanía israelí desde el Mediterráneo hasta el Jordán. Y para lograr eso, tienes que anexionarte Cisjordania. Tienes que completar tu conquista de Palestina. Y para hacer eso, hay que aislar a los palestinos. Y para lograrlo, hay que hacer cosas como crear zonas de seguridad en Líbano y en Siria. Hay que sacar a Irán de la ecuación. Quiero decir, estratégicamente, esta es la oportunidad que los israelíes han estado esperando desde hace muchísimo tiempo. Ahora bien, en cuanto al movimiento de colonos y también a otros sectores dentro de Israel, incluidos miembros del Likud como Benjamin Netanyahu, la idea del Gran Israel, y debería decir, la idea del Gran Israel, es algo a lo que nadie se opone si tiene algún peso político en Israel. El Gran Israel cuenta con el apoyo de todos los políticos israelíes que realmente importan. Pero claro, esta idea de que ahora es la oportunidad para conseguir lo que se supone que debe ser el Gran Israel, sí. Y si miramos atrás, hace 120, 110, 100 años, Herzl, Jabotinsky, todos los primeros sionistas hablaban de Líbano como parte del Gran Israel. Así que, ya sabes, esta idea de tener por fin la oportunidad que les dieron los ataques del 7 de octubre para llevar todo esto a cabo, y luego tener a Donald Trump en la Casa Blanca, es interesante ver hasta qué punto habrían salido impunes si Harris hubiera ganado. Creo que probablemente habría sido parecido. No sé si con Harris habrían llegado a esta guerra con Irán, pero desde luego habrían conseguido su invasión del Líbano de alguna manera, ¿no? Quiero decir, la administración Biden, por lo que sabemos,
Brett McGurk y Amos Hochstein, los dos principales asesores de Biden para Oriente Medio, fueron ellos quienes dieron a los israelíes luz verde para lanzar su invasión en 2024, además de todas esas muertes y todo lo demás. Creo que la administración de Harris habría permitido a los israelíes continuar su conquista del Líbano, habría dejado que siguiera existiendo su zona de seguridad, ese colchón israelí en Siria, y habría dicho algo así como: no, vale, podéis seguir con la anexión de Cisjordania, solo que no queremos oír hablar de ello, ¿verdad? Así que su anexión de Cisjordania habría sido más lenta. Pero no creo que la administración de Harris la hubiera bloqueado de verdad. Al menos no hay un tema de significado. Pero no sé si el gobierno de Harris habría aceptado la guerra contra Irán. Sí, quiero decir, Biden nunca lo hizo, así que tenía sus límites. Así que puede que ellos sí. Bueno, sí, o sea, pero sí. Incluso si miras a gente como Sullivan y Blinken, toda esa gente que, bueno, tú y yo no soportamos, por decirlo así, no creo que ellos hubieran aceptado algo así. No tengo ningún respeto por esos hombres, pero aún así, no creo que hubieran estado de acuerdo con algo como esto. Right? Sí, simplemente el límite de ese es bueno. Sí, pero eso te hace pensar que Israel podría haber conseguido lo que quería sin atacar a Irán. Y creo que probablemente podría haberlo hecho, y que probablemente no habría, ya sabes. Y luego siempre está el espectro, la amenaza de la guerra. Pero claro, eso ahora es solo... Bueno, ahora estoy dándole vueltas y especulando, porque sí, obviamente, sí. Bueno, déjame pedirte que hagas una cosa más en los últimos minutos que tenemos contigo. Es un tema un poco imprevisible, del que no se habla mucho en los medios estadounidenses, aunque sí aparece en algunos medios regionales. Cada vez hay más gente que empieza a prestarle atención, personas que realmente observan lo que está pasando, porque les preocupa lo que ocurre en Turquía. ¿Cuál es tu interpretación de cómo está actuando Turquía en todo esto? Porque Israel ha dicho en varias ocasiones, al menos algunos de sus líderes en los últimos meses, que cuando terminen con Irán, entonces volverán a mirar hacia Turquía. ¿Cómo encaja eso con lo que está ocurriendo en Turquía, según lo que tú sabes, en relación con este asunto? Bueno, los turcos, ya sabes, no han... Perdón, tengo un perro debajo del escritorio. Y bueno, eso sí, los turcos no han hecho tanto ruido público sobre esto como lo hicieron con Gaza. Ahora bien, con respecto a Gaza, lo que hicieron fue básicamente hacer ruido. Y lo mismo pasó con el tema del Líbano en 2024. Los turcos hicieron mucho ruido al respecto. Erdogan, ya sabes, dijo que iba a hacer algo. Pero claro, los turcos nunca iban a mandar sus F-16 sobre Beirut, ni nada parecido. Estamos muy lejos de ver algo así. Los turcos no son amigos de los iraníes, y desde luego entienden a Israel, como acabas de describir, viéndolos como la siguiente potencia con la que Israel tiene que competir por la hegemonía israelí. Y bueno, los turcos tienen sin duda el ejército más grande de la OTAN después de Estados Unidos. Ellos se ven a sí mismos no solo como una potencia regional, sino como una potencia mundial en ciernes. Pero también entienden que no pueden enfrentarse a Estados Unidos e Israel de una forma que tenga un efecto real. Así que sin duda, creo que Erdogan y el gobierno turco harán declaraciones. Intentarán presentar a Erdogan como el protector del pueblo musulmán, evocando los tiempos del Imperio Otomano, cuando en general hubo paz en muchas partes del imperio durante largos periodos. Y tratarán de situar a Turquía como el líder natural del mundo musulmán, ya sea en Oriente Medio o a nivel global, después de esta guerra. Creo que ahora mismo hay mucha cautela, mucha maniobra política. Hablas de que hay gente que juega a largo plazo con Irán,
Pero ¿hasta qué punto puede que Turquía también esté pensando en jugar a largo plazo y decir, bueno, ¿sabéis qué? Vosotros seguid machacándoos entre vosotros, debilitaos los dos y luego, entre los escombros, ya llegaré yo para aprovechar la situación. Sí, creo que los turcos, desde luego la idea de que Estados Unidos se retire de la región y que los turcos asuman esa posición militarmente, pero también la relación de Turquía, su papel en el mundo, su ubicación en el Mar Negro, en el Mediterráneo, en ese cruce entre Europa y Asia, siempre va a ser un país importante. La cuestión es cómo van a aprovechar lo que salga de esta guerra en términos de un nuevo orden. Luego está esa alianza militar entre Pakistán y Arabia Saudí, que creo que muchos todavía estamos intentando entender qué demonios significa. Ya sabes, los pakistaníes dicen una cosa y los saudíes dicen otra. Pero desde luego, esta idea de que esa alianza, o mejor dicho, esa relación, porque alianza quizás sea una palabra demasiado fuerte, ese entendimiento entre Pakistán y Arabia Saudí podría ampliarse a Qatar, a Turquía. No he mirado en la última semana, así que quizá eso ya haya desaparecido o quizá se haya concretado. No lo sé. Pero en fin, la cuestión es cómo quedará la región después de esta guerra y qué tipo de orden se está creando como consecuencia de ella. Si se produce una fractura en el orden estadounidense, si los estadounidenses tienen que abandonar sus bases en Kuwait, en Arabia Saudí y en Qatar, y replegarse básicamente hacia los Emiratos y hacia Israel, eso sin duda abriría espacio para un bloque propio dentro de Oriente Medio. Y puedes imaginarte que eso sería un bloque bastante poderoso. La riqueza de Arabia Saudí y Qatar, las capacidades militares de Turquía y Pakistán, el tamaño de ambos países, su posición estratégica, dónde están situados. Quiero decir, eso forma un bloque realmente formidable. ¿Pero tiene sentido? ¿Estoy pensando demasiado con una mentalidad del siglo XX? Estoy en mi cabeza jugando a Axis and Allies, por así decirlo, en lugar de, no sé, la versión que se juega ahora en el móvil, ¿verdad? O sea, estoy repitiendo esa misma forma de pensar del siglo XX al mirar esto e intentar establecer cosas. Yo mismo critico constantemente a Kissinger y a Brzezinski, toda esa idea del gran tablero de ajedrez, pero caigo en lo mismo una y otra vez. Así es como intento analizar ahora la posición de Turquía dentro de ese gran tablero, y probablemente sea la forma equivocada de verlo. No lo sé, la verdad. Quiero decir, el tablero de ajedrez ha sido un tablero de ajedrez durante milenios, solo que, de vez en cuando, cambian las reglas del juego. Me imagino que esto no será diferente. Simplemente cambiarán las reglas. Pero hay algo que creo que puedo decir con bastante seguridad. Las viejas reglas y el viejo juego se están destruyendo ante nuestros ojos. Y en mi opinión, nunca volveremos a salir de esto en una posición de dominio como la que teníamos el día 27. Exacto. Y bueno, la cuestión que muchos se plantean con Turquía es si va a seguir en la OTAN. Turquía lleva muchísimo tiempo siendo rechazada por la Unión Europea. Los europeos no quieren a los turcos dentro de la Unión, y gran parte de la tensión y la hostilidad que hay viene de ahí. Y ahora, con todo lo que los turcos han visto sobre cómo actúa la OTAN, sobre cómo se comportan los europeos, ¿realmente quieren formar parte de eso? ¿Qué beneficio obtienen de seguir en la OTAN? Ahora bien, formar parte de la alianza con Estados Unidos y contar con el apoyo de los norteamericanos, creo que los turcos todavía lo valoran. Así que no creo que la base aérea de Incirlik vaya a cerrarse pronto, como sí podría pasar, por ejemplo, con la base aérea Príncipe Sultán o algo parecido. Pero en fin, creo que todas estas son grandes preguntas muy interesantes que están surgiendo a raíz de esta guerra. Por supuesto, tenemos que llegar al final de esta guerra, ¿verdad? Claro, ahora tenemos que calmarnos y recordarnos que la guerra es un terreno fértil para las consecuencias imprevistas. No sabemos cómo va a acabar esto, ¿no? Quiero decir, no sabemos cómo van a ser las cosas. Por eso, una vez más, yo advertiría a los iraníes que vayan despacio,
que ejerzan paciencia estratégica, que sigan el plan que tengan y que no respondan contra los israelíes de una forma que los devuelva a la guerra, aunque creo que en este momento tienen la ventaja. En eso estoy de acuerdo contigo. Desde mi punto de vista, creo que la razón por la que les está yendo tan bien ahora es precisamente porque han tenido paciencia, han seguido un plan y han sido muy estratégicos a la hora de intentar alcanzar sus objetivos políticos. Y creo que volver a una guerra total, aunque pudieran hacerlo, porque mira, imagina que lo hacen, que logran dominar a los israelíes y a los estadounidenses y que básicamente consiguen atacar las bases aéreas israelíes, destruir la Fuerza Aérea de Israel, supongamos que les va así de bien a los iraníes. Pero entonces, ¿qué sacan de eso? Quiero decir, ¿qué consiguen con eso que no puedan obtener teniendo paciencia? Y al mismo tiempo me preocupa que, si llegan a ese punto en el que están dominando, ¿es entonces cuando los israelíes usarían un arma nuclear? Pues sí, claro. Ahí ya entraríamos en otro tipo de escenario completamente distinto. Sí, lo sé. Es todo un tema aparte, pero es una preocupación real y está sobre la mesa aquí, junto con algunos informes recientes que dicen que Pakistán supuestamente ha entregado un arma nuclear a Irán. Veremos qué pasa con eso. Podría ser solo un rumor sin fundamento, o podría ser totalmente cierto. Quizá por eso están tan seguros ahora mismo. No lo sé. Pero es posible. Sí, los pakistaníes llevan años diciendo que podrían dar un arma nuclear a alguien, venderla o regalarla, lo que sea. Quiero decir, sí, desde luego, los saudíes afirman que el paraguas nuclear pakistaní les protege. No creo haber visto nunca a los pakistaníes decir eso. Pero bueno, hay todo tipo de cosas aquí. Creo que los turcos probablemente consigan un arma nuclear. No entiendo cómo, si eres Turquía, no acabas consiguiendo un arma nuclear después de haber visto todo lo que ha pasado en los últimos años. Es decir, viendo todo eso, no puedes plantarle cara a Israel. ¿Por qué no puedes plantarle cara a Israel? Porque Israel tiene un arma nuclear. Al final todo se reduce a eso. A eso y a los problemas que trae la relación con Estados Unidos. Pero bueno, quizá te alejas de los estadounidenses, consigues un arma nuclear, te unes a los BRICS y entonces ves a Turquía actuando y comportándose de una forma que no habrías visto si hubiera mantenido su relación con Estados Unidos, su puesto en la OTAN y no hubiera conseguido un arma nuclear. Vamos, eso es lo que yo les aconsejaría a los turcos. Hay mucho de lo que hablar aquí. Sí, sin duda tendremos que volver a ese tema, porque es algo en lo que quiero profundizar más adelante. Pero por ahora, te agradezco mucho que hayas venido hoy y también agradecemos a todos los que nos acompañáis. Gracias. Gracias, Dani. Y gracias a todos vosotros también. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros si aún no lo habéis hecho antes de iros. Esperamos veros en el programa Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones. Pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.